Bienvenidos nuevamente a su canal casi favorito o próximo a ser favorito, Dislógico. El día de hoy estamos con un episodio más. ¿Quién decía que no se podía? Aquí estamos avanzando, presentando grandes personas, personajes, grandes historias historias que nos llegan y nos conmueven. Queremos conocer a todas estas personas y queremos que ustedes empaticen con ellos, podamos aprender de ellos en base a su experiencia para poder nosotros tener un crecimiento. Queremos llorar, queremos reír, queremos divertirnos y el día de hoy, permítanme hablarles de nuestro invitado de lujo. Él es de Colombia, licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Cauca. Es docente de lengua castellana. Es director del proyecto Club de Escritura y de Lectura El Poder de la Palabra. Es escritor de cuento, novela y poesía. Es profesor del Sengeca en talleres de creación literaria. Es miembro de la Asociación Caucana de Escritores. En el 2017 publicó el libro Matando el Tiempo en Popayán, la cual es una novela corta. Recuerden el nombre Popayán. Ha participado en varios recitales, en diversos talleres literarios. Es ponente en diferentes eventos literarios, director de editorial de ciencia literaria, la cual es una iniciativa propia. Es expositor, tallerista, entrevistador, es auspiciador de ferias virtuales, es creador del personaje Carlitos, quien es promotor de lectura y escritura, es embajador de ferias virtuales de libro, participado en ferias de libro en Popayán. Caray, este gran personaje, ¿qué tanto no ha hecho y en qué tanto emprendimiento no se ha metido y sigue? Por lo cual, señoras y señores, con ustedes, Willy Delgado. Muy buenas noches, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Es muy agradable estar aquí contigo, compartir un rato y pues conversar un rato aquí en Dislógico. Me parece genial aquí y es muy chévere pues conversar un rato. ¿Escuchan esa palabra? Para nosotros que somos mexicanos, escuchar el chévere nos da así como una sensación, así como de, ¡ay! Se siente bien. Nosotros los mexicanos con los colombianos tenemos, como con toda Latinoamérica, ¿no? Pero en particular con Colombia, compartimos muchos, muchos temas, muchas cosas. Tenemos la cumbia, somos bien cumbiancheros, ¿sí? Vivimos con alegría la vida, ambos. Tenemos muchos gustos muy similares, somos alegres al hablar y aparte te lo voy a decir, muchas mujeres bonitas en ambos países, también hombres, ¿no? Pero, caray, yo no puedo hablar de hombres, pero hablando de hombre, este, señores y señoras, es el hombre el que nos va a hablar, el que nos va a contar cómo ha superado diversos retos. Y nos interesa. Para empezar, Willy, estás en Colombia, Popayán, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estoy en la ciudad de Popayán, ¿Naciste ahí? Cauca. Sí, es mi ciudad natal. Cuéntanos un poco, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu niñez, todo esto que te fue llevando a esta pasión con la cual ahora tienes un currículum tan extenso. Bueno, aprendí a leer a los 5 años. A los 4 años. Ya aprendí a escribir a los 5. La necesidad. Yo soy el último de, de los hijos de mi familia. Soy el séptimo hijo de mi familia y pues mis 6 hermanos son mayores, mucho mayores y eh, aprendí a leer porque ellos, esa forma de aprender, me enseñaron de una forma muy distinta. Eh, Me enseñaron a leer yo quería leer, entonces todo niño pregunta, entonces todo niño dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Entonces, pues no sé si eran por odiosos o por qué fue, pero me dijeron, lo siguiente, aprende a leer, no te vamos a decir más. ¿Qué dice ahí? Aprende a leer para que tú sepas. Tienes que aprender a leer
y todo eso. Pues entonces aprendí a leer y ahí aprendí a, yo contaba historias desde niño. Una de mis hermanas me decía que yo contaba historias. Después a los 5 años aprendí a escribir y ya las escribía y pues por ende las leía. Entonces no están esas historias, se perdieron. Y a partir de ahí se empieza a construir eh, la parte de la literatura. Eh, Escribía en el colegio, escribí, pero así como tú hablas, la vida es dislógica, pues yo estudié unos semestres de matemáticas después de salir del bachillerato, de la secundaria, y estudié, pues ya en la universidad, estudié eh, matemática pura para matemático. Entonces, no, pues ya saber, no era lo mío. No coordinaba, yo seguía escribiendo, seguía en el mundo de la escritura. Sé, me gustan los números, esa es una de las cosas, me parece chévere los números, sé de números, pero pues igual las letras eran lo mío, entonces en un momento dado, pues no continué la carrera, salí de la carrera y opté por estudiar licenciatura en español y literatura, en la parte para lo de la parte de escritura, para la parte de la literatura. Sin embargo, hay un énfasis de la parte de ser profesor, ¿cierto? Es una licenciatura. Yo soy profe y sin embargo sigo haciendo lo mismo, la parte de la literatura, de promover la lectura. Sin embargo, estoy en el colegio, también hago lo mismo. Por eso lo del club, ahora ya no soy profe, sino tutor. Yo ya estoy como eh, profe de profes. Entonces, en ese sentido, promuevo la parte de la escritura, promuevo la parte de la lectura, esa es mi parte fundamental para que los chicos, pues, y los profesores también logren, pues, escribir. Entonces, hubo un momento que, que la vida se iba cambiando, pero llegamos otra vez a donde estaba. Igual es mi tema de interés, es lo que a mí me encanta. Desde niño escribo, desde niño leo y ese es mi mundo. Me caracterizo por esa parte. Me enfatizo mucho en esa parte, por eso también se creó una editorial, la cual ahora va a tomar unos rumbos distintos, pues porque necesito que haya unos cambios y haya unas cosas. Pero sí, mi fundamento es mi pasión es la literatura, o sea, tiene que ver con influencias como, por ejemplo, mi papá. Mi papá ya en estos momentos ya es un señor de 91 años, pero pues cuando ya era un niño, pues lo veía leer y una mamá que lo impulsaba a uno a, pues como las mamás. Entonces me decían, mira a su papá leyendo. Entonces, pues en la adolescencia uno es todo rebelde, entonces que no leer, no eso. Entonces, mire cómo lee. Entonces, esa influencia de él verlo leer, pues ahora yo leo demasiado más que él, más que lo que él ha leído. Entonces, esa influencia de verlo, de todo libro, de todo texto, verlo leer. Mi papá no es docente, mi papá es fue guardián de cárcel y entonces ver a ese ejemplo es uno de mis maestros más grandes. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Pero ahora en estos momentos él está de una edad muy avanzada, ahora ya no lee. Pero sí fue un ejemplo muy grandioso. Como tú le decías, cómo llegué acá, pues con Ujú. los ejemplos de mi papá, con los impulsos de mi mamá, con mi hermana que me que me veía como escritor o como me veía en ese mundo de la escritura cuando yo le leía los cuentos o cuando yo le contaba los cuentos de una obra y eran lógicos, eran coherentes. Entonces, cuando yo tenía 4 años, entonces eso empieza a tener algo muy bonito y es muy chévere pues saber que hubo esas influencias, ese tipo de cosas para llegar acá. O sea, el llegar acá no a veces la gente cree que uno llegó aquí porque si yo llegué así y ya, pues, porque estudié licenciatura en español y literatura, y eso fue no, 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 no. Llegar allá fue un camino largo, de hecho, estudiar matemáticas para poder decidir y decir, no, esto es lo mío, realmente esto no es lo mío, y lo mío es la literatura, las letras, porque desde siempre estaban marcadas. Entonces, me marcaron ellas y con toda la influencia que tuve en mi casa y el exterior y los profes. Entonces, en ese sentido, es eso. Porque a veces cree la gente eso. O sea,
como tú le decías, somos embajadores de ferias, de varias cosas, entonces la gente cree que yo salí de la nada, así, no, 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 eso tiene un recorrido que vengo desde hace rato, ya para poder yo tener una editorial, hablar con los escritores. Yo leo mucho, yo tengo que haber leído bastante. Entonces, no, no es que yo venga aquí de la nada, así simplemente me encanta hablar con los demás, aprender. La vida misma también se lee. Entonces, todo tiene que ver con eso. O sea, aprendí a que el mundo es, es para aprender, para leer, para conocer. Igual los libros. O sea, yo me entrego un libro o a escribir y eso es mi mundo y ese es mi universo. Entonces, eso me parece bonito. Y eso mismo, pues espero, sé que sí, en su momento también, así como me influenciaron a mí, influenciaría a mi hijo que tiene 1 año. En ese momento él no vive conmigo, vive con su mamá, pero en la costa Caribe, Claro. arriba en Colombia. Entonces, igual lo influenciaré. Él tiene un bebé de 1 año que espero que se influencie también de ese querer aprender y ese querer conocer el mundo, tanto literario y como el mundo real. Eso para mí es importante, eso a mí me llena. Eso jugando yo con los libros y con la literatura. Entonces, ese es mi universo. Me imagino que cuando tú estás estudiando la carrera de matemáticas, estás enfocado, ¿no? Quizás había cierto gusanito que te decía algo, ¿no? Que te fue orillando a tomar una decisión. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que, por ejemplo, tú brincaste de una profesión completamente cuantitativa a una netamente cualitativa, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? Porque me imagino que incluso se necesita hasta valor, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Trabajé en esto, pero ya no. O tus papás, ¿qué te dijeron? ¿O qué les dijiste a tus papás, no? ¿Cómo fue? No, no iba muy bien en la carrera. Igual yo seguía, como te dije, yo estaba escribiendo y la carrera de matemáticas es dura y es muy, eh, consume, te atrapa y te consume. Entonces estaba desgastando energía y no estaba avanzando ya en los semestres y estaba quedado. Entonces hay una, hay una, hay una determinación en mi casa, entonces me dicen, ¿sigues en la carrera y te va bien o escoges otra carrera? Entonces, cuando me dan a elegir otra carrera, pues yo escojo la licenciatura en español y literatura y me lanzo a ella porque yo seguía en ese mundo, o sea, yo estando en matemáticas seguía escribiendo y tenía el objetivo de escribir, yo tenía ganas de escribir y seguía escribiendo. Igual seguía en el mundo cuantitativo, como lo dices tú, pero pues no le veía que pudiera avanzar tampoco porque estaba desgastándome ahí. Cuando llegó a la carrera de español y literatura, pues me di cuenta que eso era completamente lo mío, o sea, yo llego o sea, en cuanto a notas, en cuanto a promedios y notas, pues era una diferencia grandísima. Yo llegué a tener, pues yo llegué a tener trabajo en la universidad por mi promedio. O sea, porque las universidades a veces contratan, pero eso tiene que ver con tu promedio, no con tu hoja de vida, sino tu promedio. Entonces yo pude lograr trabajar para la universidad por mi promedio tan bueno. Entonces, en ese sentido, eso, mira, o sea, en matemáticas iba cada vez más para abajo, en cambio llego allá y, o sea, sí hay una rigurosidad frente a las cosas. Matemáticas es un mundo riguroso, pero claro, yo llego allá a no gastar tanta energía como lo hacía en matemáticas y saber que lo hacía con gusto y y ganaba las materias y tenía promedios altos. Entonces, lograba estar muy bien. Entonces, eso era como lo mío. Yo llegué a mi salsa, yo llegué a donde tenía que llegar. Para saber que un trabajo, pues sí, me tenía que quemar pestañas y analizar, pero un trabajo yo sacarme 4, 5, 5, uy, era una cosa impresionante. Matemáticas no veía nada de esas. Entonces, la nota más alta que 5. Entonces, eso era, o sea, súper bien, o sea, era súper excelente. Entonces, me parece que esa fue una buena decisión en ese término, pues porque pues igual sí, las matemáticas me gustaban y pues eso da también como cierto como estatus, pero en ese sentido.
pues me sentía mejor en donde yo estoy, en donde yo debería estar, y el estatus se gana, el estatus poco a poco, y también hacer ver que tu carrera no es cualquier cosa, sino que lo que tú haces es bien, entonces es mostrar que eso también se hace igual. Por ejemplo, pues igual no todo el mundo, como yo, como mis compañeros que salieron de la universidad, pues no hacen lo mismo que yo. O sea, no hacemos de eso, de lo que yo he hecho, lo de estar conectado con las ferias, estar conectado con el mundo de las editoriales ahora. Entonces no hacen ese tipo de cosas. Igual construir una empresa es complejo. Construir una empresa no es tan fácil. Entonces, igual una empresa como esa, en donde hay unos monstruos también, pero que uno también puede construir cosas. Entonces, eso también es interesante. Entonces, es como ser diferente y construir cosas chéveres. Entonces, ahí a partir de eso es que nace eso, o sea, tomar la decisión de tomar el rumbo que quería y lo que me gustaba, porque no me sentía ya bien en matemáticas, no me sentía bien ahí, entonces era tomar el rumbo de ir a la literatura, a las letras, a ese mundo que siempre me había llamado. ¿Y qué género literario es el que más te gusta? ¿En qué escribes? Bueno, leo de todo, sin embargo, adoro y amo pues la parte de uno de mis escritores preferidos, Edgar Allan Poe, Mm. es uno de mis escritores que más adoro. Igual está también un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo, ya murió hace tiempo, y eso me parece que es bueno. Lo único es que no es valorizado como acá en Colombia, no, a nivel internacional lo conocen más que en Colombia. Entonces Andrés Caicedo no es tan, no lo tienen, no digamos desvalorizado, pero sí no lo tienen en cuenta en muchas cosas. Pero es un escritor que querían de ponerle mucho ojo a eso porque no hizo las cosas porque sí. Sus libros tienen un sentido y no son tan fáciles de leer. O sea, como le decía hace unos días a un amigo, decía, es que él hizo un truco. Lo que hizo fue y eso me parece excelente lo que hizo. O sea, él escribió un texto en el cual sea para todo público. Ejemplo, tú lees, una persona que no ha leído mucho, lee a Andrés Caicedo y le parecerá chévere. Es fluido, es bien, pero una persona que haya leído mucho y que sepa mucho, también se va a ser atraído porque Andrés Caicedo tiene cosas muy profundas y cosas muy interesantes en donde vas a encontrar mucho conocimiento y por lo tanto trabaja los dos públicos, o sea, los dos tipos de personas, la que no haya leído mucho y le gustan los libros así fluidos y que sean súper fáciles de leer, pues lea a Andrés Caicedo y re bien, porque Andrés Caicedo propuso en una entrevista, dice, pues, la idea de mis libros es que yo, que la gente lea en el baño, que lea en el baño, que pueda leer los textos en el baño. Entonces tú lees y sin embargo, si te pones a analizar los libros, pues ya no en el baño, ya es una cosa completamente distinta. Ya tiene un bagaje cultural, un bagaje de lecturas y de cine además, muy interesante, ¿no? Es que Seo tenía un cineforo, o sea, él hizo un cineforo que se llamaba Ojo al Cine, creo que es. Entonces era muy letrado, eso no era porque sí. No era un man aparecido tampoco que fuera a hacer un cineforo y fuera a hablar a poner películas porque sí. No, el man sabía de películas y el man hizo cine. Además, el man creó películas con, con Mayolo, Fernando Mayolo, creo que era, Manuel Mayolo, así, uno de los directores acá también importantes de Colombia. Y a Andrés Caicedo lo conocí en noveno grado, no en mi ciudad, sino yo me fui a Bogotá, a la capital de Colombia, y allá lo conocí. Allá nos hicieron leer un libro que se llama El Atravesado, y ahí fue donde conocí a Andrés Caicedo. Que fue muy interesante esa experiencia, el haberlo conocido, el haber sabido de él. Uf, eh, me parece re interesante. O sea, a él le propongo siempre en cuanto a los chicos, cuando doy clase, para que lo conozcan. Ahora que yo estoy en la zona donde él nació, en el Valle del Cauca, él es caleño, pero yo estoy en el Valle del Cauca, entonces en esa zona. Cali hace parte del Valle del Cauca, entonces en esa zona yo lo propongo a él para que lo conozcan, para que sepan de él, para que la gente, porque no lo conocen, no por muchas cosas, por
por estigmas, por prejuicios, por muchas cosas de esas. Entonces, por ejemplo, Andrés Caicedo fue homosexual, entonces drogadicto. Entonces, además se suicidó en ese sentido, se tomó unas pepas y se mató a los 25 años. Entonces, Joven. muy joven, recibió su novela, su única y primera novela, la recibió y ese día se mató. Es que la novela se llama Que viva la música. Es una novela en donde muestra la aparición de la salsa, del rock en Colombia, toda la influencia del cine, toda la influencia de toda esa parte. Además de eso hace su alter ego, o sea, el texto lo escribe como si fuera una mujer. Entonces, es muy interesante, es todo un juego de transgresión literaria en ese tiempo, en los años 60, en los años 60, 70. Entonces, en ese tiempo hace una transgresión porque o sea, él se transforma, deviene chica en el libro para poder escribir. Su protagonista se llama María del Carmen Huertas y pues es muy fascinante. O sea, el juego que hace ahí en que viva la música es una cosa de locos. O sea, me parece que en todo sentido juegas con todo. Que viva la música es un libro, es una obra para mí magna. Lo único es que es la única y la última, no hay más. Pero es una obra magna porque juega pues empezando por los personajes, por el personaje y por el alter ego Karma, además de la parte gramatical, también eh, juega con los puntos seguidos. Tú puedes leer el texto y en un párrafo aparecen como mínimo unos 5 puntos seguidos o más, o sea, en un párrafo. Entonces, eso tiene una intencionalidad y si tienes un juego en ese sentido. Entonces, nada es gratis. Entonces, eso, o sea, todo tiene que ver con esa parte. Entonces, a mí me parece que ese personaje es bien. Y Edgar Allan Poe, pues, no, pues aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana hablando. Si hablo de Andrés que hizo aquí, vamos a las 3 de la mañana con Edgar Allan Poe. Entonces, esos son uno de mis actores, de mis escritores preferidos, son mis influencias, me encantan mucho y mi tipo de género, no, juego con muchos géneros, aprendí muchas cosas. Al principio era un poco romántico oscuro, ahora ya juego con todo, con, con el erotismo, con lo romántico, juego con la ciencia ficción, matando el tiempo de ciencia ficción. Entonces, es toda esa parte, o sea, ya al madurar, al crecer, no solamente en años, sino también en conocimiento, pues avanzo también para no solamente quedarme en un solo género, sino también como probar con otros géneros y conocer otro tipo de cosas. Y bueno, has escrito novela, has escrito cuento. ¿Cuántos, cuántos escritos o cuántos libros o cuántas novelas has escrito? Bueno, publiqué un libro que se llama, pues el libro que se llama Matando el Tiempo. Es un libro que tiene, es ciencia ficción, solo que los lectores, pues, uno escribe y uno se da cuenta de cosas, eso es interesante. Los lectores fueron los que empezaron a descubrir cosas en los libros. Yo jugué con la prolapsis, ajá, con la parte de jugar con el tiempo, ¿no? De escribir estar en el presente, pasar al pasado y después al futuro, jugar con esa parte. Sin embargo, los lectores descubrieron algo que yo no había visto. En el libro hay influencias, y eso le decía a mi amigo en esa semana, que hay influencias de los lectores que yo tengo y que he leído. Además de eso, no sé si también inconsciente de otros autores que no he leído. Entonces, ¿qué pasa? Hice una cosa como la que quería Borges. Borges quería la biblioteca infinita, la biblioteca universal en donde pudiera un libro, en donde tuviera los autores y libros del universo, del mundo. Entonces, tú lees Matando el Tiempo, que tiene 88 páginas, y encuentras de todos los autores. Encuentras a Shakespeare, encuentras, pues Edgar Allan Poe sí va a estar ahí, encuentras autores que yo ni sabía que estaban y que no, ni idea. En un club de lectura encontraron una influencia que ni siquiera yo sabía. Encontraron a Gabriel García Márquez, no me acuerdo en qué lugar, pero sí me decía, uy, ahí está Gabriel García Márquez, y yo, ¿en dónde?
Entonces, sí, pues obvio, yo he leído a Márquez, es colombiano, entonces es el premio Nobel de Colombia, entonces imposible que no, pero pues como literato tengo que haberlo leído, pero no sabía que esa influencia también estaba ahí, estaba Márquez ahí en mi libro. Entonces te encuentras esas influencias y te encuentras, eso lo descubrieron los lectores, eso no lo descubrí yo, eso lo descubrieron las personas que leían el libro. Entonces ahí fue donde, qué chévere, o sea, es un libro, como dijo una persona, es un libro que no se puede leer desprevenido. Matando el tiempo es un libro que tiene que ponerse a leer bien cuidadosamente porque es un libro que si no te desconectas y no te tienes que volver otra vez al principio. Es como El Origen, la película con Leonardo DiCaprio, Ujú, del, del- del de los origen. sueños, así más o menos. Si no lees, si, si la lees hoy y la vuelves a leer a un mes, pues tienes que volver al principio porque si no le coges el tiro. De hecho, si es posible, tienes que estar pendiente porque al final, si no le pusiste atención, te vuelves a otra vez a leer al principio porque, porque sí, el libro te lleva a eso, el libro te lleva a esa parte. Entonces, porque juega con el tiempo, que es una de las cosas muy complicadas de manejar en todo sentido, en la realidad y en el mundo imaginario. Entonces, el tiempo es una cosa de locos. Y está la segunda parte, que es Vivir sin tiempo, que lo estoy escribiendo, que no lo he terminado, no se ha publicado, que está la idea de una pregunta que surgió de una estudiante, pues, que leímos el libro y me dice, pues si usted mató el tiempo, usted puede escribir un libro sin tiempo. Uy, pues me puso a pensar cómo escribir un libro sin tiempo. Entonces, un libro sin tiempo sí existe y se está escribiendo en infinitivo. Los verbos ar, er, ir. Cuando tú hablas en ar, er, ir, no hay tiempo. Por eso se llama infinitivo. Entonces, Sí. no hay tiempo. Entonces, cuando hablas así, entonces es lograr que el libro suene coherente y no suene tan primitivo. No suene yo correr, sino que por medio de conectores y por medio de muchos conectores y preposiciones y muchas cosas, lograr que haya una coherencia y que se lea y que se escuche bien. Esa partecita se está haciendo. Hice otro libro que lo mandé a un curso, pero no sé qué pasó. Un libro, un poemario erótico que se llama Santo Homicidio. Es algo que quería innovar en ese sentido, en donde es algo que no había hecho nunca en la vida, y es con el erotismo, jugar con las palabras, ser un poco claro en cuanto a eso, al pan y al vino, no ponerle eh, adornos a las palabras y a lo que es un poema, son poemas eróticos y en donde es una historia, en donde juego no con el tiempo, sino con los personajes, en donde al principio pareciera que el personaje fuera un vampiro, no es un vampiro, es un ser humano, en donde el personaje fuera el primero que aparece es el protagonista, pero él no es el protagonista, entonces, y además juego con la parte moral. El personaje que aparece primero es un sacerdote, es un cura, entonces juego con toda esa parte ética moral que tenemos, entonces, con la Iglesia Católica, entonces yo juego con esa parte y logro encajar ese mundo del erotismo con eso. Entonces, es esa parte. Y al final, pues aparece mi personaje, que sí es el protagonista, de hecho tiene que ver con eso, que es una monja. Entonces, es bien interesante en el juego que hago. Entonces, porque, porque pues igual, lo que dije es la parte de jugar con la moral, con esos conceptos. Y es eso. O sea, no hacer lo mismo, pues porque el erotismo es listo, está bien, pues hacer la parte del juego erótico y todo, no soy de ser igual al resto, es jugar con todo. Lo digo, la gente, así porque me gusta la parte del vampirismo y la parte oscura, la gente ya pues que al iniciar el primer poema del poemario, cree que el personaje es un vampiro, ¿no? El personaje es un vampiro. A él le gusta, tiene un fetiche que le gusta, es un asesino serial.
Además de eso, es un asesino serial y tiene un fetiche. El fetiche es ver desangrar a sus víctimas. Le gusta ver desangrar a sus víctimas, ver que la sangre salga. A ti te gusta Entonces, tiene. desarrollar a los personajes, ¿no? Y envolverlos en una serie de circunstancias, y en entornos cambiantes para poder desarrollar la historia, al personaje, con personajes muy diversificados. Matando el tiempo y el libro Sin Tiempo. Bueno, y estos libros, estas publicaciones, ¿dónde las podemos encontrar? Porque pues, ya me llamaron la atención, ya quiero leerlos. Matando el tiempo no ha salido hace rato, no hay libro físico. Pues se va a sacar a ver si sacamos en este año la versión en Amazon, ponerla en Amazon y vivir tiempo todavía, ¿no? Y el erótico, sí, también lo cumplió con la editorial, eh, innovar aparte y sacar con mi editorial Santo Homicidio. Entonces, pero sí, yo estoy más también en la parte de ser más estar con los demás, o sea, eh, proponer que también sacar los libros de otros autores y hacerle publicidad a los otros. Después ya yo, pues ya lo saco yo. Pero matando el tiempo, sí tengo pensado sacarlo en Amazon, ponerlo en Amazon. Ya con la editorial ya no tengo el contrato con la anterior, entonces sería sacarlo en Amazon. Sí, matando el tiempo me gusta por todo lo que hizo, por todo lo que hace y creo que no, como todo libro, al principio pues las personas son las poquitas que leen, pero poco a poco como tú me acabas de decir, me llama la atención. Claro, porque ya te hablé y la gente empieza como a mirar y sí, en serio, que es interesante yo conocer también mi libro a partir de los ojos de los lectores, porque eso fue lo que yo aprendí. Aprendí también que a partir de que lo leyeran, descubrí yo también cosas del libro. Cada vez que lo leo, descubro cosas y cada vez que lo leen, me dicen cosas para yo descubrir. Entonces me parece bien. Sí, próximamente sí estaba pensando en sacarlo ya en Amazon. Y los otros, pues poco a poco. Ese son poco a poco. Igual hay varias ideas, pues Vivir sin tiempo sigue y tenía idea de sacar una trilogía en ese sentido, porque el tercero ya es otra locura. Ya el tercero ya no es matar el tiempo, sino matar algo que amo, que adoro, que son las letras. Es acabar. Si no existe el lenguaje o las letras, ¿qué hay? Quisiera ver esa parte. Entonces, llámate el tiempo. Sí. Entonces, a ver qué pasa si ya no existe el mundo de las letras. Entonces, ¿qué pasaría si ya no hubiera un lenguaje como tal? ¿Qué- ¿Lo vas a... eso se llama, Julio, eso se llama posmodernismo. El posmodernismo apenas estamos entrando en el posmodernismo. Se creía que ya habíamos entrado, no, creo que apenas estamos saliendo de la modernidad, del modernismo y de ese movimiento del modernismo para entrar al posmodernismo. El posmodernismo algunos lo critican porque dicen que es la destrucción de las cosas, ¿cierto? La destrucción de algo. Pero sí, yo promuevo el posmodernismo. Entonces, porque mi libro es postmoderno. Entonces, un historiador, un compañero de trabajo, lo leyó y dijo, no, sos moderno. ¿Por qué? La parte de la posmodernidad como tal no es que destruya, sino también al destruir, ¿qué se puede fabricar? ¿Qué sale del haber acabado, del haber que ya no hay nada? Entonces, ¿qué surge? O sea, exacto. A partir de haber eso matando el tiempo, surge la necesidad de escribir libros sin tiempo. Y como te lo digo, el libro sin tiempo se escribe en Infinity. Ahí Ujú. ya se descubrió algo. Ya igual, en tu cultura en México hicieron ya, solo que lo hicieron en poesía. ¿En qué, perdón? Los- lo hicieron en poesía. Ah, ok. Las comunidades indígenas en México escribían atemporal, sin tiempo, el tiempo sagrado. Solo que lo hicieron en poesía, los náhuatl, ¿no? O Ujú. anáhuatl, lo escribieron en poesía.
en poesía, no narrativa, que es mucho más fácil en poesía, porque el mundo poético es un poco más desconectado. En cambio, yo estoy haciendo narrativa, yo estoy escribiendo una novela sin tiempo. Entonces, escribir algo que tenga una secuencia de palabras y tenga, es más como, porque la poesía, puedes hacer versos que quizás no se conecten tanto y suenen bien y no pasa nada, pero ya la narrativa ya tiene un trabajo más, pues es mucho más duro, mucho más duro. Leí un texto de ese estilo, acá en Colombia ya lo encontré, en donde pues había unos poemas súper bonitos, en donde hablaba de eso, del tiempo sagrado, de lo atemporal, del tiempo sagrado. Entonces, eso me pareció bacano, ya lo han hecho, pero no lo hicieron en narrativa. Ya está hecho esa parte. Sí, hay literatura sin tiempo, pero no lo habían hecho en narrativa, sino en poesía. Entonces, es innovar en esa parte, es mirar a ver qué se puede hacer. Y exacto, como lo decía, el mundo posmoderno no es destruir solamente, sino a ver qué sale después de la destrucción, después de lo que ya no hay, acabar con todo, a ver qué surge, a ver qué hay si ya no hay nada. Entonces, es mirar a ver qué se puede sacar. Entonces, esa es la parte del mundo literario. Se podría decir que es una deconstrucción. Sí, podríamos hablar de esa palabra. Ujú. Esa Ahora palabra está ahí. que está muy de moda, ¿no? Digo, no es que se acabe de inventar, pero se podría utilizar para dar un mejor entendimiento. Sí, 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 ese término se utiliza en ese sentido. Es es muy acorde a lo que se hace. Y lo que veo, veo una cosa, o sea, realmente dejaste la carrera de matemáticas, pero no dejaste el gusto por la armonía síncrona que te dan las matemáticas. Porque en la elaboración de tus escritos, vas buscando una métrica armónica en tus escritos. Entonces vas buscando un reduccionismo matemático que te permita el perfeccionismo hasta cierto punto. Digo, ¿hasta qué punto? Pues tú lo sabes, ¿no? De tal manera que incluso te sorprendes a ti mismo, este, con todo esto y reflejándote. Lo que yo te iba a preguntar es, todos estos personajes son una parte de ti, ¿sí? Vas plasmándote, bueno, mucho, como todos los escritores lo hacen, ¿no? Pero de tal manera que tú no te das cuenta y tus escritores te van reconociendo facetas tuyas reflejando a diferentes autores. Eso es interesante, ¿no? O sea, no dejas de sorprenderte. A ti lo que te gusta es esa parte, ¿no? Sorprenderte, jugar con esta parte, crear el brillo de la luz. Es lo que tú estás haciendo con tus Sí, escritos. sí, claro, Julio. Sí, sí. La idea del escritor es nunca dejar de sorprenderse, ¿no? E igual, en la actualidad, he dejado de escribir, no he dejado de escribir, he dejado de publicar y mostrar mis cosas. Yo sigo escribiendo. Pero la situación es que ahora hay una onda, una moda en el sentido de pues, es como a veces el facilismo o de, por ejemplo, escribir y entonces Internet creó un imaginario, ¿no? Además de eso. Entonces yo publiqué y me leyeron 1.000 personas, 100.000 personas. Entonces eso me hace creer que yo soy escritor. En ese sentido no estoy de acuerdo, porque lo que acabo de decir, leer no solamente, o escribir no es solamente escribir libros, es escribir y leer el universo y el mundo como tal, la vida y todo, o sea, tiene que ver con todo. O sea, el hecho de que yo puedo hacerlo, yo puedo escribir libros que lo puedan leer cualquiera y puedan ser wow, tales, pero a mí me parece muy vano, o sea, es como compararlo un poco con el reggaetón. Porque es muy vano en ese sentido. En ese sentido me parece que es muy banal porque es que llegar a escribir
porque a los otros les gusta, entonces yo escribo y ya como encontré el truco de que todo el mundo le gusta, entonces voy a escribir exactamente igual. No, tú viste lo que acabas de decir. Me apasiona, juego con el mundo de las letras y por lo tanto no me importa si a alguien le entiende o no, que alguien lo va a entender. Y en un momento dado voy a encontrar lectores que les va a gustar, pero no quiero los 100.000 o 1 millón de lectores, sino que sean lectores que tengan un bagaje literario y un bagaje que sea interesante. Igual, quiero también llegar a tener cierto sentido como Andrés Caicedo, como te lo decía, en el juego en el que lee, en el que sus lectores lo leen y puede leerlo cualquier persona que no haya leído nada en su vida y le va a parecer súper excelente ese man, pero como puede encontrarse un lector que sea súper leído y haya cosas muy interesantes, también le va a parecer un lectorazo. En ese sentido, quiero llegar a ese punto. O sea, en mi punto en el que estoy es más de rigurosidad, que lean las personas que realmente hayan leído en mi vida y sepan de lo que estoy hablando yo. Entonces, pero sí quiero llegar también al punto de llegar a los públicos y poder contar al resto de gente, ejemplo, lee libros muy, muy fluidos y muy superficiales. Entonces, llegar a ese punto, llegar a ese punto en el que, porque yo sé que si no tengo que probarlo, con Andrés Caicedo, le puedo pasar a un chico de 15 años el atravesado, uf, queda fascinado. El chico no lee mucho y queda fascinado con eso. De hecho, yo quedé fascinado a esa edad con él. Si fueran los 15 años. A los 15 años yo quedé fascinado con el atravesado. Entonces usted le entrega pero ahora ya tengo 41 años y a mi edad puedo decirte o sea, yo sigo leyendo a Andrés Caicedo y no al mismo nivel de cuando tenía 15 años, pero también le encuentro cosas muy profundas, muy interesantes, en donde yo lo estaba proponiendo, no he terminado mi maestría, en donde estaba proponiendo en mi maestría estudiarlo y hacerlo y hacer una investigación de las obras de Andrés Caicedo. Entonces, en ese sentido es eso, o sea, ahora, a esta edad y en este momento, para mí sigue cautivándome, no de la misma manera que me cautivó a los 15, pero sí, sí, o sea, sí es, hay una profundidad que él juega con eso. O sea, un chico de 13 años o de 15 años lo puede leer ahora y puede el chico haber oído reggaetón y sigue encantado con ese man, porque se mantiene, es juvenil, pero también lo puede leer una persona que ha leído mucho, que tenga hasta 70 años y también le va a encontrar cosas interesantes. Entonces, me gusta eso de Andrés Caicedo, o sea, esa parte me gusta de llegar a ese punto, porque es como no esa discriminación, ¿no? Como no esa de, no, solamente me lee un público, no, no, no. Puede leerme cualquiera y puede entenderlo de cualquier manera y así es válido. Y le está leyendo además. Entonces, y está leyendo una obra muy buena. Como le dije, que Viva la Música para mí es una obra magnífica. Si ese man estuviera vivo, consideraría que al menos sí podría haber la posibilidad de tener otro premio Nobel. Pues como no está vivo, pues lastimosamente no lo tenemos. Pero si hubiera ganado muchos premios y no tuviéramos premio Nobel, al menos sí hubiera ganado una cantidad de premios. Porque imagínate a los 25 años escribió una obra tan bonita como que Viva la Música, cuando la hace impresionar. Eh, y que imagínate avanzando el tiempo en la edad y la madurez de lecturas también. Uf, pues ese man tenía que haber sacado uno también se imagina eso. Pues ese man hubiera sacado unas obras muy bonitas y muy chéveres. Pero bueno, igual sus obras son muy bacanas y son consideradas para mí, son muy profundas y muy chéveres para leer. Pues estás dándome mucho, bueno, estás dándonos mucho en qué pensar para leer Andrés Caicedo y debemos buscar a Willy Delgado y esperar a esas publicaciones en Amazon o ver la manera de conseguir los PDF, pero de manera legal, porque sí, nos ha, a mí me ha interesado mucho, ¿no? Oye, quiero tocar otro punto, ¿sí? ¿Cómo? Quizás no sé muy bien cómo abordarlo, ¿no? Quiero hacer un giro en esta plática, ¿no? Te hemos escuchado hablar de la pasión que tienes, porque sí, tienes gran pasión,
para lo que es la lectura, para lo que es las publicaciones que has escrito, pero ¿cómo compaginas todo esto? Y dado que me diste la oportunidad de poderlo mencionar y el permiso de poderlo decir, el autismo que tienes, el autismo que te fue detectado, ¿cómo lo compaginas? Y no quiero dejar de mencionarlo, es una voltereta muy grande, este, pero me parece un punto muy importante que nos puede ayudar a, a, a todas las personas, porque tengo entendido, me comentaste, se te fue diagnosticado ya de grande. Ujú. ¿Cómo es eso? Bueno, sí fue hace 5 años ya va para 5 años que fui diagnosticado con pues Asperger, ahora ya es autismo, ya está dentro del espectro autista, ya ese término y ese concepto ya no existe dentro de la parte del espectro autista. Entonces ya es autismo, yo soy autista nivel 1 funcional, así que así es. Entonces, creo que es más largo, pero creo que ese es lo mínimo en el término, es que yo unos términos que yo no los manejo. Pero bueno, sí fui diagnosticado y todo está conectado. No es una voltereta, sabes que todo está conectado, eso es muy chistoso, todo está conectado completamente. El autismo está conectado con mi mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque el mundo de la literatura, lo que yo hago en libros y eso, ese es mi tema de interés. Y como autista, a veces nos consideran, en cierto término, nos consideran genios, ¿cierto? Dicen, que son los genios. No, 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 no. Puede haber genialidad, que es una cosa muy diferente, pero no somos genios. O sea, la situación de la genialidad es porque como nuestro tema de interés nos enfocamos tanto, entonces nos volvemos expertos en un tema, en algo específico, y claro, como nos metemos tanto y ese mundo es para nosotros lo primordial, entonces pues manejamos eso a nuestro antojo. Entonces ahí es cuando raya ya la genialidad. Sí, claro, ya nos volvemos pero no todos son genios, no todos somos súper intelectuales en todo, ¿no? En lo que nos gusta y en nuestro tema de interés. Mi mundo, como te lo dije, es la literatura y la parte, pues, obvio, de ser profesor. Eh, una situación de reconocerme. El diagnóstico para nosotros no significa que apareció la enfermedad. Yo soy autista desde bebé, entonces, desde niño. Entonces, no significa que yo, que yo cuando me dieron el diagnóstico, ya fui autista en ese momento. No, no era autista desde niño. Entonces, ahí fue donde reconocí por qué ciertas actitudes, por qué ciertas cosas, por qué tales vainas, porque antes era considerado introvertido, tímido, porque pues mi mundo es la literatura, solamente ahí. Entonces aprendí a reconocerme. El diagnóstico es la parte de reconocimiento y autorreconocimiento de sí mismo. No es que haya aparecido la enfermedad, ese es un problema con el concepto como tal, porque tú vas al médico y te diagnostican gripa o lo que sea una enfermedad, entonces es la palabra diagnóstico. En ese término de las neurodivergencias, eh, porque no solamente está el autismo, sino pues, un mundo de neurodivergencias. Entonces, cuando te diagnostican con ciertas condiciones, no es que apareció la condición, sino que es para poderte reconocer y para poderte conocer y saber, ya sé por qué me porto así, ya sé por qué hago esto, ya sé, ya sé por qué me porté hace unos años así, sin saber el diagnóstico. Por ejemplo, una anécdota que siempre cuento. Tengo un amigo que adoré mucho, que quería mucho, eh, pues tomó la decisión de suicidarse. Entonces, se suicidó. Entonces, acontece que, pues, yo no lloré, yo no expresé o sea, no expresé ni a la semana, ni el día, cuando su esposa me llamó. No, yo lo vine a aceptar y asimilar un mes después. O sea, yo entendí que se había muerto, lloré un mes después la muerte de mi amigo. Entonces, y no tenía diagnóstico, no había sido diagnosticado. Entonces ahora ya entiendo por qué lo hice. O sea, no era porque
porque ese es el problema, ¿no? El problema es que te dicen que eres insensible, eso lo vas a oír. En ese sentido, vas a ver que somos insensibles, que somos unas personas que no nos gusta la sociable, que nos gusta, que somos la soledad. No, a veces sí nos gusta estar solos, no lo niego, pero a mí no me gusta la soledad tanto. A veces, y a veces yo he oído autistas, estoy en un grupo de autistas y dicen, sí, a mí me gusta la soledad. Ya a veces, no les digo nada porque son muy tercos, pero yo sé que no les gusta la soledad, porque además de eso viven con su mamá. Yo sí vivo solo. Pues ahorita estoy con mi familia, pero yo sí vivo solo en un lugar donde yo trabajo, sí vivo solo. Y a veces me siento incómodo viviendo solo. Tengo un perro para no sentirme solo. Entonces, es eso, sí. Cuando quiero hacer mis cosas, por ejemplo, Ujú, ¿sí ves? La literatura. Para escribir, pues yo me encierro y saco a mi perro, porque me molesta. Pero en ese momento, porque quiero enfocarme en mi mundo, en mi universo, en lo que yo quiero, y me enfoco. Y allí me meto y nadie me saca. Eso me ha pasado cierta situación por eso, porque, por ejemplo, si vivo con alguien, pues a mi perro lo saco. Pero, por ejemplo, decirle a alguien, no, no me molestes, es que estoy aquí, le va a incomodar a la persona. Entonces, pero no es que no es que me guste estar solo. Lo que me gusta es estar en un momento dado como todo el mundo. Eso es muy normal. Entonces, eso, nosotros no somos, lo que te decía, quiero desmitificarnos. No quiere decir que nosotros no seamos sensibles, sino que nuestro cerebro asimila las cosas. Además de eso, pues en mí somos diferentes, pero creo que tiene esa parte de generalidad. En nuestro cerebro, las cosas malas las, las detiene, no las hace expresar. En el sentido de, por ejemplo, una muerte o en ese sentido nosotros no la aceptamos, entonces el cerebro lo pospone la parte de expresar, la parte de cómo asimilar eso, la pospone. Sentimos, sabemos que ahí está, pero no hace expresar, lo hace expresar después. Entonces, es muy complejo porque en ese sentido me demoro a veces en comunicar las cosas. O sea, en decir, es que por ejemplo, la rabia o la tristeza. Entonces, yo puedo decir una semana después de que estaba triste, entonces puedo expresar, no es que mira, ese día estaba triste. Entonces, mira, esto pasó, porque nos demoramos en ese término de expresar y decir las cosas. Y no significa que nos seamos insensibles, porque nos tienen como seres insensibles, como seres que no sentimos absolutamente nada. Y realmente sí estamos sintiendo, solo que no lo podemos comunicar y no podemos hacer decirlo, y eso es complejo, eso es muy difícil porque todo el mundo está, por ejemplo, en ese momento, pues yo me veía súper serio y pues fui a visitar a la esposa de mi amigo y ella estaba llorando. Pues yo me mostré como fuerte, eso se ve, pero, pero en algunas circunstancias se ve como ser insensible. Eso lo he comunicado aquí en mi casa. Yo tengo vivos a mis papás. Entonces, en el sentido, como le dije, mis papás ya son de edad, una edad avanzada, entonces puede pasar pues que un día estos ya no estén, entonces la especie que se mueran. Entonces, yo le dije a una de mis hermanas, le dije, pues explicar porque yo no me voy a poner acá, pero para que no sepan que yo soy insensible porque van a creer que cuando no lloro, cuando no expreso igual que el resto, no significa que yo no gritar. Y en un momento dado voy a sentir la ausencia y me voy a retirar y por allá estaré llorando solo o estaré solito en donde esté, ya sacando todo lo que no puede sacar ese día. Pero sí es así, sí es en esa parte, porque a veces nos tienen así, nos tienen como unos seres como no, como no, como sensibles. Que una vez un estudiante, y no le dije que yo era autista, en ese momento creo que sí sabía ya. Me dice, sí, como a esas personas que les gustan estar solas, ellos no les gusta tener pareja. Pues sí, no sé. Yo hasta me casé en un momento, me separé y ahora tengo pues la mamá del bebé, pero no se han dado las cosas, pero sí, claro, mm, me gusta estar con la gente, me gusta hablar con la gente, además por mis temas de interés. Después me han dicho eso, ay, no pareces autista, pero es porque mi mundo tiene que ser así, porque como profe, y como explico, soy profe. Entonces,
Me tengo que parar ante, ahorita estoy con los profesores, pero en un salón de clase me tengo que parar frente a 40 niños, 50 niños, y pues no puedo irme a parar allá a decir nada, o como decía, a veces nosotros tenemos hipersensibilidad. Entonces, por Sí, ejemplo, eso se regula. También lo aprendemos a regular. Entonces, por ejemplo, pararme ante 40 niños, en donde haya mucha bulla, y a veces sentimos demasiado bulla en los oídos y eso, ¿cierto? Entonces yo decía, no, pues ir a un salón de clase y taparme los oídos y salir corriendo pues, y dejar a los 40 chicos ahí en un salón, no tiene sentido. Entonces la idea es regularse y la idea es que yo aprendí, no sé si fue empíricamente, si eso fue por la educación que tuve, a mí me trataron como persona normal, entonces mi cuerpo y mi mente se autorregulan en el sentido de los sonidos, de ciertas cosas. Es chistoso, pero sí lo podemos lograr hacer. Por ejemplo, un sonido que nos afecte, ¿cierto? Una música a todo volumen, para no vernos ridículos, porque eso sería como ridículo, taparme yo los oídos, pues taparme los oídos. Entonces, podemos lograr nosotros, en nuestro cerebro, hacer bajar el volumen. O sea, enfocarnos en otra cosa diferente al sonido que está teniendo, enfocarnos en otra cosa y en ese sentido ya se va bajando el volumen, entonces ya no le prestamos atención y el volumen baja, para no hacer lo que te acabo de decir, salir corriendo con los oídos, con las orejas tapadas. Entonces, es eso. Sí, en ese sentido es eso y podemos lograr. La idea de lo que yo hago también es no solamente, porque eso me parece extraño. No solamente decir, no, es que entiéndame, ¿no? No entiéndame, entonces, a veces el entenderme suena como a páseme en todo. O sea, déjeme hacer lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, como soy autista, entonces déjeme hacer lo que yo quiero. Sí, como te lo decía, nosotros necesitamos ciertas condiciones. Eh, los niveles que existe el autismo no es que sea más autista que otro, es porque necesitan ciertas condiciones, más condiciones que otros, pero porque su condicionamiento lo necesita. Entonces, necesita eso. O sea, una persona que sea súper ansiosa o que sí tenga mucho más niveles de cosas, entonces va a necesitar acompañamientos, condiciones, pero eso no significa de que yo también aprenda a estar en el sistema, en el mundo social, ¿sí? O sea, exacto. No que porque soy autista, también tengo que adaptarme a algunas cosas. Sí, a algunos chicos, por ejemplo, no verbales, pues es más complejo, pues por eso. La situación del no verbal no significa que no tengan lenguaje o que no aprendan, ¿no? Lo que pasa es que sí se pueden comunicar, solo que crearon su propio lenguaje, su propio idioma. Tienen un lenguaje. Sí, y crearon su propio idioma. O sea, sí se pueden comunicar, porque a veces dicen, no, es que ellos no se comunican. Sí, sí se comunican, solo que él no habla español, por ejemplo, sí, sino que él creó su lenguaje. O sea, está a un nivel tan alto que creó su lenguaje. Ahora el problema es que yo logre entender ese lenguaje, meterme a ese mundo y lograr entender ese lenguaje. Ahí es el lío. Ahí es la situación. Ese es el problema. La situación es que él creó un lenguaje y ahora si yo ponerme a ver, por ejemplo, yo conocí a un dentista no verbal y descubrí, yo no estaba diagnosticado, yo no estaba diagnosticado y descubrí que a eso tenemos, ese hilo rojo del que hablan, nosotros ujú, sí tenemos esa conexión extraña. Entonces, descubrí con él que él se comunicaba por medio de los rebotes y algo con el agua, solo que estuvo unos raticos, los rebotes, los golpes, los rebotes. Solo sí, que el problema es que un rebote, ¿qué me puede significar? Ese es el lío. Para mí, el lenguaje puede ser una letra, una palabra, una oración, una frase. ¿Qué me podrá estar diciendo con un golpe o con un rebote de algo o cierto golpe? Porque los golpes pueden comunicar infinidad de cosas, tienen un código, entonces ahí es el lío, pero que se comunica, se comunica. El que no se comunica en español ya es otro rollo, pero que se comunica, se comunica. Y que aprende también.
Vi un programa en donde, wow, me sorprendí, en donde llamaron a varios autistas y les hicieron varias cuestiones habían varios autistas de varios niveles, empezando por ahí. Y había un autista con no verbal. Wow. Tenía un aparato y tenía un acompañamiento, un acompañante. Tenía un aparatico, el cual respondía. O sea, él le hablaba y respondía por él. Respondía lo que él quería decir. Y es no verbal. Y respondía, wow. Y las respuestas de él eran súper recoherentes porque empezaban a preguntar, o sea, preguntaban por qué, ciertas preguntas, pues, cómo eran la parte social, cómo se sentían con mucha gente, qué sentían cuando pasaba esto, ciertas circunstancias, ciertos momentos. Entonces, y respondía, yo leí en los comentarios, en YouTube, creo que yo leí, yo leía en los comentarios y decía la gente, uy, no me acuerdo el nombre del chico. Pero decían, wow, él siendo no verbal, las respuestas eran súper más coherentes que los verbales. Eran súper muy bien fabricadas. O sea, lo hacía una máquina, pero era lo que él quería decir. Entonces, muy chévere eso. Y, exacto, en la parte de lo que yo hago es desmitificar. Sin embargo, existe la parte de la discriminación. No lo creía. Yo no lo creía. Tú acabas de decirme todo lo que acabas de decir de mí al empezar el programa y creía que por ese hecho, pues por estudiar, por ser profe además, pues no iba a tener tanto problema, ¿cierto? Porque pues siendo profe, yo pues vivo en comunidad, me toca que vivir en un colegio, me toca compartir con chicos, me toca compartir con compañeros de trabajo, o sea, yo tengo una vida sociable. Entonces llegan y una situación en la cual me invitaron a una reunión. Y la persona que me invitó después me dice que ya no, porque le habían dicho que ella había a una reunión virtual, a una conferencia, a un conversatorio virtual, no Sí. presencial. Y le había dicho que no podía, ella entonces hizo la aclaración de que yo era autista y dijeron que no podía estar. Entonces nosotros entendimos. ¿Por qué? Nosotros entendimos lo siguiente, nosotros entendimos, pues especulamos en el sentido de que quizá hayan tenido un momento maluco, un momento mal con una persona o con varias personas autistas, entonces consideraban pues que iba a pasar lo mismo. O sea, ellos también especularon. Nosotros especulamos en el lado bien. Entonces ellos especularon en el sentido de que quizá haya pasado, exacto, como ejemplo, si hubiéramos hablado nosotros antes y tú me hubieras dicho, no, no vamos a hacer el programa por autista, porque era autista. O me sacas una excusa y después ya me dices que no lo hiciéramos porque era autista. Entonces, en ese sentido, eso. Entonces nosotros llegamos a pensar que fue porque tuvieron una mala experiencia con alguien. Entonces se predeterminaron, armaron unos prejuicios frente a eso. El problema es eso, ¿no? No se dieron a la tarea de conocerme. Como te lo dije y lo digo, cada autista es completamente distinto. Además, mi mundo fui educado como una persona normal. O sea, yo no tengo, tú me ves aquí como estoy y me vas a ver en el presencial igual, lo mismo. No me vas a ver raro. Solo que yo sí me veo en algunas cosas porque yo ya me identifiqué. Entonces yo sé que tengo algunas tics o algunos tocs y ecolalias y una cantidad de cosas que tenemos. Entonces yo sí te puedo decir, tengo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el movimiento de manos, eso es uno muy normal en mí, yo no puedo estar quieto. Entonces, en ese sentido, por la ansiedad, porque yo lo expreso de esa manera. La ansiedad los nervios lo expreso de esa forma. Pero si tú me has conocido en la vida, entonces para ti no te parece normal. Entonces fue esa parte, fue eso. Y ahí me vi que pues que había discriminación. O sea, sin embargo, hay discriminación. Entonces no llegué a pensar que existiera eso. En el sentido de eso, ahora sí, voy al punto, como te dije, que nos entiendan, sí, pero que no nos tengan en una esfera tampoco, metidos que no podemos hacer nada, y
que no nos dejen hacer lo que nosotros queramos, tampoco. Eso no es el sentido. Pero también que nosotros entendamos al mismo mundo, que nosotros también entendamos eso, que estamos en un mundo y que estamos en una sociedad y que hay ciertos patrones y ciertas cosas que tenemos que entender. Entonces, que nosotros como autistas también no sacar la excusa de que porque somos autistas, entonces nos comportamos como queramos. Sí, 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 hay unas cosas en las que yo voy a fallar completamente que son inconscientes, son unas cosas inconscientes. El ejemplo, eh, te puedo hacer reguero en una mesa, te puedo hacer reguero en una mesa, o sea, es muy chistoso. Algo puede pasar a las personas, pero a mí me pasa más de común, más, siempre, la mayoría de veces. Entonces puedo estar en una comida, y ¡pum! Yo te hice el reguero en la mesa y pues te hice todo y fue no porque quise, no porque yo quise tirarte pues el agua o lo que se me cayó. Pero trato de que eso no pase. Pero, exacto, tratar de saber que estamos en una sociedad, tratar de que nuestros comportamientos tienen que medirse en ese sentido. Como yo lo decía en el grupo donde estoy de autistas, le decía, yo algunas cosas somos de instrucciones y de patrones y de cosas muy ordenadas. Entonces yo le decía, yo lo que tengo es que yo no lo hago en la parte social. Por ejemplo, yo tengo mis patrones y mis cosas, pero entonces yo no te las impongo a ti. O sea, yo no puedo hacer llegar a ti a imponerte mis situaciones. Soy más abierto cuando trabajo en la parte social, pero cuando se trata de mí, soy muy estricto. Bueno, soy muy, tengo mis cosas y tengo mis rituales y tengo mis vainas. Por ejemplo, uno de mis rituales es algo extrañísimo. Eso sí, eso es normal en mí. Por ejemplo, yo me acuesto a dormir sea de día o de noche, o de día, por ejemplo, de día, que es que sería lo más extraño. Entonces, que de noche pues no me levanta y hace eso, pero de día, por ejemplo, yo me tengo que levantar a echar agua. Cuando me despierto, me tengo que echar agua en la cabeza y echarme agua. Siempre, siempre me va a dar. Entonces, duermo, despierto, me echo agua, a la hora que sea. Entonces, me tengo que lavar la cabeza y eso, porque si no, creo que me voy a enfermar. ¿Yes? Eso es mío, pero eso es mío, no te voy a decir, ah, no, tú te acuestas a dormir, échate agua, no, no, porque eso no es tuyo, eso es mío. Eso hace parte de esa parte mía. Entonces, de mi ansiedad, de mi pensamiento, de todo eso, eso hace parte de mí. Entonces, en ese sentido debemos de pensar también nosotros en una parte social, porque a veces que pretendemos que nosotros, nuestras cosas también estén ahí. Ejemplo, super ponerte en instrucciones o ponerte cosas así rígidas, ser así rígido a ti, no puedo, porque no puedo poner mis condiciones, porque pues estamos todos en el término de estar en comunidad. Entonces debemos entender también eso, también ser también conscientes de que estamos en una sociedad, de que estamos en un mundo sociable y en que estamos en un sistema en el cual tiene unos patrones y tiene unos comportamientos. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, que nos entiendan y que no nos encierren y que no nos dejen hacer lo que nosotros queramos, pero sí también que los autistas también entendamos que estamos en un mundo en el cual tenemos que tener unos comportamientos y tenemos que tener unas actitudes. Que obvio, hay unas cosas que las vamos a hacer inconscientes y es lógico, pero no siempre no todas las cosas las vamos a hacer inconscientes y no saquemos excusas frente a eso. A eso me parece a mí también tener claridad frente a eso, porque a veces nos excusamos. Entonces, ah, no, si soy autista, entonces hago lo que sea. No, no, no. De hecho, sí, merecemos todo el respeto del universo. Nosotros no nos gusta la parte pues yo, por vivir en ese mundo, vivo la parte del doble sentido, y pues sobre todo Colombia, pero a veces no entiendo el doble sentido. Nosotros a veces no entendemos, yo a veces no entiendo el doble sentido, o lo vemos muy literal, o muy en lo que es. Entonces, el doble sentido para nosotros no es, a nosotros nos tienen que hablar claro, o sea, nosotros no nos pueden decir, lo que te dije, yo fui casado, yo me casé y tuve esa situación porque a mí me tienen que decir las cosas claras, me tienen que decir las cosas como son. Me siento mal porque sí, me siento mal por esto y esto y esto, no porque sí, sino estoy así por esto y esto, ya. Dígame las cosas claras porque si no especulo y yo no entiendo. No entiendo cosas y no entiendo los gestos, no entiendo algunas cosas. O sea, a mí me tienen que hablar
tal cual es, o sea, clarito. Dígame, así ni me hacen sentir mal. O sea, dígame las cosas como son, que yo entiendo cómo son las cosas. Entonces, nosotros nos tienen que hablar literal, no nos dejen de ser cortantes, ni especular que entendamos, no, nada de eso, nada en ese sentido. Entonces, considero que es eso, igual estoy en la parte también de desmitificar y demostrar que sí podemos llegar a ser, como lo dicen acá en mi tierra, a ser alguien en la vida, que podemos tener una profesión, que podemos tener una vida, sí, pues yo vivo solo, pero pues personas, pues entre comillas normales, también viven solas. Entonces eso no es que sea parte del autismo. Entonces, que puedo llegar a estar sociablemente bien, que puedo estar en una comunidad, porque es que eso a veces tienen el problema las mamás y la familia de los niños. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Y si llegará a estar bien, si llegará no sé qué. Entonces, una vez hablé con una mamá y le dije, pues señora, yo soy el profesor de su hijo. Estoy enfrente de usted, soy el profesor, doy clases. Entonces, míreme, mire que sí se puede, mire que sí se puede, mire que sí se puede. Entonces me decía también en internet, una mamá decía, pregunté, decía, ¿y cómo será así cuando mi hijo se enamore? Pues dije, señora, pues va a sentir igual que todo el mundo, va a sufrir igual, pues va a crecer hasta el doble, pero va a sentir lo mismo, va a sentir las cosas, se va a enamorar, va a sentir como él quiera, lo va a vivir como él quiera, va a llorar, va lo mismo, va a sentirse igual, no sentido, entonces quizá sus emociones sean más, se sienta más fuerte, pero va a ser igual, va a llorar, va a estar feliz, va a estar triste, si ya hay un rompimiento, si va a continuar con la persona, pues va a estar feliz, todo es lo mismo. Y yo le dije, pues señora, yo me enamoré, me he enamorado y igual he sentido lo mismo. Sí, claro, es fuerte, es lo mismo para nosotros. Porque, por ejemplo, en la separación del divorcio, a mí me dio duro porque pues igual uno cree, considera pues que uno si se casa, pues es para siempre. Entonces, ya en un momento dado que no, entonces la situación es asimilar. Pues que me demore en asimilarlo es otra cosa. O sea, o que se demore el proceso en ya salir de ahí, sí, pero pues siento igual, sentí lo mismo que otra persona. Entonces, es ¿qué es eso? O sea, a veces creen que nosotros somos como seres raros o extraños, ¿no? Sentimos que nos demoramos en sentir o que lo que sentimos dura mucho tiempo o que sea el doble de lo que puede sentir una persona. Sí, pero estamos sintiendo lo mismo. O sea, sintiendo frustración, sí, no es igual en ahora la depresión, sí, nos deprimimos el doble del resto, pero todo el mundo se deprime. Entonces, que a veces sentimos una depresión pues yo le digo igual yo también por bobadas o por cosas que no tienen sentido, porque como nuestro cerebro piensa en ansioso, se especula cosas, entonces en ese sentido, pero es lo mismo, no tenemos lo mismo que todo el mundo el resto, o sea, sí tenemos que ir a terapias, tenemos que estar un poco más conectados con esa parte, pues para podernos entender, es que es eso, es entendernos, es saber cómo podemos comportarnos y cómo podemos controlar ciertas cosas, cómo poder lograr llegar a entendernos mejor y poder estar mejor nosotros mismos para poder estar también en medio de la comunidad y en medio de la parte social. Claro. Oye, quiero preguntarte, ¿cómo fue que se dio este diagnóstico? ¿Fuiste tú al lugar donde hacen los diagnósticos? Estoy caricaturizando sin así, o sea, por desconocimiento y dijiste, oye, yo quiero un... No, ¿cómo se dio? ¿Cómo se da en un adulto? ¿Sí? ¿Cómo se dio en Bueno, tu caso? es un proceso en el sentido, la mayoría es como, he vivido varias experiencias y es como en ese sentido te empiezas a sentir raro, pues es raro. Y tú mismo te dices, no, pues, uy, ¿por qué soy así? Entonces, yo conocí a un amigo que era autista, estaba viendo eso y vi algunas, pues leí, me gusta leer. Entonces empecé a leer y pues, uy, vi unas características y yo, uff, entonces hablé con una persona, pues, le comenté. Entonces me dice, él tiene un programa en Facebook de Asperger, de autismo. Entonces él es autista. Entonces le pregunté, entonces me dice, mira, pues hablé y después de un tiempo ya dije que quería hacer, que quería saber a ver qué era. Porque hablé con un tiempo y empecé a hablar con él, pero pues no, nada. No decidí. A un tiempo ya decidí y le dije, no, pues vamos a ver qué.
Entonces me dijo, "Bueno, listo, yo te comunico con un neuropsicólogo". Lo hicimos vía virtual. Entonces ya hicimos un tipo de pruebas, son varias pruebas que hay. Entonces ahí es un test. Yo respondí los test. Entonces ya se respondió y y además de eso hay como un tipo de investigación y preguntas pues a personas de tu entorno y eso. Entonces entonces ya se diagnosticó, ya el doctor, el neuropsicólogo ya logró pues identificar toda esa parte y listo. Todo es un proceso, es un proceso que se puede demorar, como puede demorarse menos o más, dependiendo de la persona y dependiendo de lo que quiera hacer. Cada uno es independiente de hacerlo, lo que te dije. Igual, eso fue como te estoy diciendo hace 4 años, 4 o 5 años, y apenas acabo, el anterior año, en el 2023 acabo de definir de hacerlo público, ¿sí? O sea, yo lo tenía, el diagnóstico, pero muy pocos sabían, muy pocas personas sabían. Entonces ya en el anterior año tomé la decisión de decir, no, pues digámosle a la gente y no importa, o sea, hagámoslo a todo el mundo y ya hagámoslo público. Eso tiene, tiene su proceso, todo tiene su proceso y realmente lo que te digo, como puede demorar menos, como puede demorar más tiempo del que yo puedo haberlo hecho, puede demorar. O sea, una persona puede decirlo 10 años después, porque es el proceso el primero, el de autorreconocimiento, para poder entenderse y para poder decir, sí, 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 soy autista, ahora sí ya estoy más seguro, ya me siento mejor, ya lo entendí, ya entendí eso, entonces ahora sí podemos ir al mundo y decirlo y poder como enfrentar todos los cuestionamientos que se puedan enfrentar hacer frente a eso. Entonces, es eso, ¿no? Porque no es tan fácil, no es tan fácil decirlo a todo el mundo y llegar a decir, no, sí soy autista y eso, ¿no? Porque la gente tiene un desconocimiento bien. Entonces, como te estoy diciendo, la idea es desmitificar y poder entender, porque si yo apenas acabo de saber el diagnóstico, pues lo digo, me voy a enfrentar a que yo tampoco estoy sabiendo, tampoco sé mucho porque yo también tengo desconocimiento, por ejemplo, como lo dijiste, yo lo supe ahora de adulto, entonces yo no sabía mucho y tenía el concepto pues de la mayoría de personas, entonces me preguntan y entonces interrogantes y dudas y preguntas pues voy a caer, me van a corchar, no voy a poder responder claro, entonces eh, pues esa es la idea, poder conocerme, poder entender también todo el diagnóstico, puedo aprender toda la condición, aprender sobre el espectro autista y ya decir, mira, y decir, no, mira, no, pues no soy así como todo el mundo cree, yo tengo otras cosas, pues cada uno somos diferentes, entonces es poder explicar todo lo que te estoy explicando aquí para que la gente empiece a entender eso, entonces en ese proceso se demora porque es el proceso de yo también saber y yo también conocerme y yo también conocer muchas cosas. Y el hecho de poder también estar en una comunidad autista, entonces poder como entender al otro también y saber un poco del autismo, de los diferentes tipos de personas en el autismo. O sea, porque hay muchos, los autistas no somos iguales, entonces cada una persona va a poder comportar, entonces, ya sé por qué dicen eso, ya sé por qué, ya, yo no me porto así, pero ya sé por qué tienen esa imagen. O lo que te dije en el sentido de lo que me pasó, de que no puede estar en el conversatorio. Quedamos en cuenta, pues sí puede haber sido que hayan tenido una mala experiencia con alguien, después pues hicieron una idea errónea. Entonces, es eso, ¿sí ves? Entonces, ese pedazo es necesario. Ese pedazo es completamente necesario para poder expresar, poder comunicar y hacer entender bien las cosas. Entonces, es eso. Por eso no es de una. ¿No? Listo. Porque es un pizza, dígale a todo el mundo. No. Eso es un proceso y fue eso. Y es como te dije, el diagnóstico dio pie a saber cómo, por qué me comporto o por qué me portaba de cierta manera. Entonces ya sabes, ya te empiezas a conocer, entonces ya puedes expresar, ya puedes decirle una, mira, esto hice porque esto, ya mira, esto y esto, me estoy portando así, espérate, espérate, yo me equilibro y ya podemos hablar. Entonces es eso, ¿sí? Es poder yo también lograr
entender y tener citas, control de ciertas situaciones. Eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana y todos los días aprende. Todos los días, eso sí es de un aprendizaje diario, porque uno aprende a entenderse a uno mismo, porque, como te dije, hay unas cosas inconscientes, entonces saber que de esas cosas inconscientes tienes que aprender, porque algunas veces no, pues de esa persona, mira, es que hice esto, pero no porque yo quise, sino es por esto y esto, y tienes que entenderme que no fue porque yo deseaba hacerlo. Sí, es poder expresar eso y poder llegar a esos acuerdos, porque a veces la gente cree que uno se comporta así, o por ejemplo, si me pasa que yo a veces llamo, no hablo, o un poco me gusta llamar por teléfono, es una de las cosas que tengo. eh, Creen que es porque no quiero amar, o también es porque evito, por ejemplo, pleitos y problemas, conflictos. Entonces si tú eres conflictivo, entonces yo no te voy a llamar hasta que no sé, tú sientas que puedo llamarte y ya, puede pasar tiempo. Entonces no puedo, no que no te quiera llamar, es porque quiero evitar eso. Entonces, y es lo que sí no me gusta llamar. Entonces, es eso. Entonces, es en ese sentido, y no significa que esté bravo, significa que yo lo evito, que yo evito las cosas. Y yo evito esa situación para no entrar en conflicto yo mismo también. Entonces, me afecta ese hecho, esas situaciones. Entonces, es eso, es ciertas cosas que utilizo para poder entenderme. ¿Sí viste? Entonces, es eso. Ok, creo yo, tienes mm, mucho para poder ayudar a las personas que lo han tomado de manera diferente. A ti te ayudó porque lograste identificar, lograste reconocer y lograste reconocerte, ¿sí? Te identificaste, encontraste la razón del porqué de ciertas situaciones, acciones y eventos, ¿no? Pero también suele suceder o puede suceder que alguien en tu misma situación, o sea, que se haga el diagnóstico, le digan que también tiene autismo, lo tome mal. ¿Qué Sí, recomendarías? Tú, háblale a esas personas, diles sí. En ese sentido, Julio, sí pasa. Es la parte de no asimilar, ¿no? Por ejemplo, eh, de tener todos los juicios y todo lo negativo. Por ejemplo, un adulto, ¿cierto? Entonces tiene el concepto, en primer lugar, que ya la mayoría de personas tienen la palabra diagnóstico, como te lo dije, tienen una enfermedad. Entonces, cuando te diagnostican de autismo, entonces van a decir, estoy enfermo. Solo digo, no van a entender y me van a ver como un bicho raro. Si me ven como un bicho raro sin un diagnóstico, ahora dicen, es que tengo esto, me van a ver como un bicho raro. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los procesos en los cuales la persona tiene que llegar, como te dije, a tiempo, porque la persona tiene que entender y comprender que, que es un proceso, que es algo que se va desarrollando y que puede durar, como puede durar 4 años, puede durar 5, 10, 20, en entenderse a sí mismo y decir, o reconocerse y decir, sí, soy autista, no es una enfermedad, eh, soy una persona de muchas cosas, puedo llegar a hacer muchas cosas, no me voy a tampoco a meditar. Y entiendo que soy una persona que puede hacer muchas cosas, que puede lograr muchas cosas y que logra muchas cosas. Entonces, es en ese sentido. Y, no lo vea, y que se vea que no se va a escudar en eso. O sea, es poder determinar todo lo negativo, poder ir en el proceso y en el desarrollo del tiempo y de su autoconocimiento, poder ir desarrollando y ir aboliendo todo tipo de cosas. Porque es que con ellas nos han metido son por el desconocimiento y entonces tenemos una idea,
no, no, una idea errónea de eso, como la mayoría de personas creen que es una enfermedad, entonces yo me enfermé o que eso pues pasó una situación rarísima aquí en Colombia. Aquí en Colombia pasó una vaina que tuvimos que luchar con eso porque, porque estigmatizar nos sentimos los autistas, nos sentimos re mal. Si se acontece que hablaron de que nuestro presidente tenía esa condición. Entonces, qué lío, porque Sí, entonces no sé, porque es una persona pura y entonces nos estigmatizan frente a los comportamientos y actitudes de esa persona. Entonces, además de eso, como dijimos, acá hay una asociación de autistas, entonces llegó y la asociación se declaró, hizo un documento, dijo que no nos tendrían que señalar frente a eso y que el que hiciera él no tenía que cara a nosotros. O sea, nosotros como artistas no nos tienen que encargar ese tipo de cosas. Exacto. O sea, que nos saquen de eso. Puede ser autista, o puede ser. Al fin y al cabo creo que no se supo. Pero puede ser. Pero eso no nos deja nosotros tampoco. O sea, nosotros como no nos estigmaticen, no nos metan en un cajón en el cual también vamos a todos a estar. Y si ya comete un error, no lo comete por autista, comete por es un ser humano y comete errores. Sí, no tiene que ver nada con la condición. Es eso. Entonces, en ese sentido, es esa parte, ¿sí? Que lograr nosotros también poder entendernos para poder hacer que los otros nos entiendan y comprendan la situación de real, lo que decían, no que nos vengan a decir, es que nos podemos comportar como queramos y ya, no, que nos entiendan en el sentido de poder comunicar y se desmitifique y se quiten ciertas ideas erróneas de nosotros. Sí, por eso es el proceso se tiene que dar que tiene que ir al psicólogo o al neurólogo, al neuropsicólogo. Entonces, ¿qué tiene? Sí, porque ahí es donde nos empezamos a entender. sí, Pero tiene que hacer un proceso de autoconocimiento y de dejar ciertas circunstancias negativas, porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que estamos llenos de conceptos erróneos y prejuicios, entonces nos asustamos por la palabra diagnóstico. Entonces, uf, y ahora sí ya tengo mi rareza ya tiene nombre. O sea, lo raro ya tiene un nombre, ya tiene algo, no, ya tiene un rol, ya tiene algo que está marcado. Entonces ahora sí, pues ya así lo que te decía, si así nomás era raro, ahora pues ya es raro, pues ya tiene nombre, ya es autista. Entonces, es eso, no tenerle miedo a eso, es lograr comprendernos primero, para eso es comprendernos. Como te sí, dije, puede durar todo el tiempo que quieras, comprendernos, autoconocernos, primero es saber de nosotros para poder explicar. Eso se demora un tiempo. En el tiempo pueden pasar circunstancias muy abruptas y muy fuertes, en el cual nosotros creamos que confiamos en personas y poder quedar solos. No porque nos guste de la soledad, sino quedar solos. Quedar solos porque las personas se alejaron de nosotros por todos esos malos conceptos que tenían y nos dejaron solitos y nos hacen sentir peor. Pero ahí es donde empezamos a conocernos también y a poder expresar también. Esa es una de las cosas que quizá podamos vivir, en donde tengamos una pareja o tengamos unos papás que no entienden nada y entonces eh, una que se alejen o la otra que sean súper recontra reprotectores y armen una burbuja y no te dejen ni salir. Entonces, es eso, por todos los malos conceptos que hay, porque pues hay unos que, pues sí, que creen que somos insensibles y no, entonces nos dejan afuera. Y otro es que ya nos creen que no podemos hacer nada, pues inútiles. Entonces, porque ahí está la palabra discapacidad. Y la palabra discapacidad se sobreentiende como inutilidad. Y no es eso. Es que no tenemos capacidad de algunas cosas, pero no es que no podamos hacer cosas. Entonces, es eso. Entonces cierran hacen una esfera de cristal y no dejan salir. Y ese es un problema, por ejemplo, cuando el diagnóstico es de niño. En ese sentido,
hubiera tenido miedo a eso, porque en mi época ese diagnóstico hubiera sido fatal. En mi época hubiera sido re durísimo, porque si estamos hablando del siglo XXI, 2024, y aún se tienen unos malos conceptos frente a esto, imagínate en los años 80 90 no, esa cosa hubiera sido horrible, porque ahí es donde te ven como inútil, un chico retrasado, un chico con, no, súper re discapacitado. Entonces, eso es un problema. Entonces, no me hubieran cerrado accesos a cosas que yo pude abrir y pude tener. Sí, me hubieran cerrado accesos a, como lo decía, y lo digo, no hubiera sido profesor. Sencillamente así. O sea, no hubiera sido profesor. Porque te cierran ciertas puertas y papás de una, la familia te va a decir, porque, porque es un diagnóstico y eso era como malo y eso te genera como si fueras un retrasado, como si tuvieras un problema mental y eso no es de nosotros cognitivamente está bien. Que tenemos un proceso como todo el mundo de aprender, sí, una forma de aprender, pero y en algunas cosas, no todas aprendemos lento, hay unas cosas que las aprendemos rapidísimo. Entonces, por nuestros temas de interés. Entonces, pero eso, o sea, es también eso, y apenas ahora en siglo XXI vivimos eso. Si diagnostican a un chico pequeño, la familia se voltea, tiene un caos de pensamiento. De hecho, mi anécdota y mi experiencia, pues, mi ex esposa llega y me dice, muy chistoso, me dice, ¿y ahora qué hacemos? Como si yo me hubiera enfermado de gripa, pues, y ahora la... Entonces, ¿sí ves? Y esto ya era y es profesora. Entonces llegar y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, sí, y una persona que se suponía que era re bien, ahora algunos pasan en algunas circunstancias de una zona en las cuales es complicado llegar el acceso al conocimiento, entenderlo mal y van a aislar al chico, lo van a sobreproteger, no le van a dejar de hacer nada. Entonces, lo que te dije, una situación de la crisis, ¿verdad? Ya no te estamos escuchando. Hola, Sí, ¿me escuchas? sí, se No fue es un que, poco lentamente, pero ya. bueno, por ejemplo, en la parte de no verbal, no significa que el chico no aprenda o no tenga lenguaje. La situación es que él puede hablar y no habla como yo, él tiene otro lenguaje. Entonces, ese es un problema, porque cuando no pasa eso, entonces se ve la idea de un chico con retraso, con un problema cognitivo, y no tiene problema cognitivo, aprende, solo que, no habla como yo, no tiene el idioma, pero tiene un lenguaje y se comunica. Entonces, ese es un problema si estás en una zona rural, una zona aislada. Entonces, esa es otra situación. Es más bien lograr hacer la cultura de identificar y de ir a un especialista, de ir a informarnos, a comprender. Ese es el problema. Cuando vemos algo desconocido, en vez de informarnos, a veces tomamos ciertas actitudes como propias de nosotros, entonces lo que yo creo que debo hacer, no, es más bien irnos a informarnos, ir a los papás, ir a saber qué es que pasa, no a especular, sino ir a ver qué pasa, a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces es eso, es como es en ese sentido. Entonces, es lograr esos cambios, porque es lo que te digo, si me lo hubiera hecho si me hubieran hecho eso de niño, hubiera sido un problema. Entonces, ahora en el siglo XXI tenemos acceso a internet, acceso a muchas cosas, entonces podemos lograr que se entiendan mejor las cosas, poder hacer que las cosas se entiendan mejor. O sea, si antes no podíamos curar ciertas enfermedades, ahora sí, es lo mismo. Antes no se podía comprender, pues ahora tenemos en las zonas rurales y en toda zona hay internet, entonces medio preguntar o consultar o mirar a ver qué puedo entender de lo que se le está pasando, por ejemplo, a mi hijo, al niño o a la niña. Sí, esa es la situación, porque a mí me preocupa esa parte. Me preocupa porque estamos en pleno siglo XXI y y los papás se vuelven,
se enloquecen. Tengo compañeros o personas que conozco y ahora, y entonces ven como si, uf, pues, o sea, le acabó la vida al chico o a la chica, se le acabó la vida al niño. Pues no, pues se supondría que si no se me acabó a mí, sabiendo nací hace mucho tiempo, entonces ahora con las situaciones y probabilidades que hay ahora. De hecho, vamos en ese sentido, como si un amigo, estamos casi en una sociedad autista, en donde a la gente casi ya no le gusta ni salir porque está clavada en el celular, está clavada en otras cosas. Entonces es una sociedad en la que ni siquiera quiere contacto físico. O sea, a veces tenemos esa hipersensibilidad, entonces a veces no nos gusta que nos toquen. No es que no quieran, no nos gustan los abrazos, pero a veces no nos gusta que nos toquen, porque a veces amanecemos que ni nosotros mismos nos resistimos. Entonces, es eso. Entonces, estamos en una sociedad que está eso. Entonces, si estamos en una sociedad que, que normalmente tiene esa situación, pues comprendería yo que nos pudieran entender mejor, que pudieran entender mejor. Entonces, creo y considero que es necesario eso, creo que es necesario capacitarnos y leer frente a muchas cosas porque, como tú le dijiste, está la parte de no entender, de la ignorancia, como dices tú, frente a eso, que es de no comprender, pero que la gente empieza a comprender. Tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a información, no solamente está el Internet para las redes sociales, sino está el acceso para leer, para consultar. O sea, es que la gente cree que el Internet solamente está para redes sociales y hacer tonterías. No, creo que el acceso al Internet también está para consultar. Yo eso es consulto, yo a veces no me lo sé todo, entonces yo consulto. Yo consulto a veces qué le puedo dar a mi perro de comer, o sea, fruta. Me encanta la fruta y ella también. Tengo una pitbull, entonces qué le gusta comer. Entonces yo pregunto, ¿le puedo dar esto al perro? ¿Puedo dar esta fruta? Entonces yo consulto ese tipo de cosas. Si yo consulto esas vainas que son tan básicas, ¿por qué no preguntar? Ah, mi hijo se está portando así, así. Entonces me va a desglosar ciertas cosas. Entonces ya puedo ir a consultar al médico. Pues si me dice, no, mira, más bien consulta, el internet mismo te dirá, ven consulta a tal especialista. Entonces ir al especialista. Entonces, ese tipo de cosas y ese acceso que nos ha dado la Internet, pues nos da ventajas y podemos utilizarlas. Solo que creo que no, estamos desenfocados en lo que realmente, porque, como te dije, vuelvo y repito, 2023, 2024, y la gente no comprende todavía ese tipo de cosas y todavía pareciera a veces como si yo estuviera, o sea, yo no creí que iba a pasar lo que me pasó en la parte de discriminación porque yo dije, no, pues eso lo hubiera vivido yo en el 90 o sí, en la escuela. En la universidad, pues no tanto, pero yo en la escuela, pues ya ahí te lo creo. Pero vengo acá y como que la gente todavía sigue como desinformada, como no querer comprender, como en ese sentido. Entonces creo que es necesario ese tipo de cosas que estamos haciendo aquí. Es necesario que la gente entienda y conozca y que desmitifique y que quite todas las ideas erróneas que hay frente al autismo, frente a la neurodivergencia, frente a eso. Claro, y este es el valor de este tipo de conversaciones, de pláticas. Es por eso que es necesario, como tú dices, dices, debemos hacerlo, debemos estar informados, debemos trabajar por mejorar nuestra sociedad de conocimiento, pasar de una sociedad de entretenimiento que es para lo que estamos utilizando las redes sociales, una desinformación, cosas totalmente banales para pasar a algo proactivo, a un conocimiento proactivo que nos ayude a un entendimiento mejor de nuestros semejantes, ¿sí? Por ahí se comentaba, bueno, nos comentaba una persona que debemos trabajar para mejorar, no solamente nosotros mismos, debemos trabajar para mejorar para con los demás, ¿sí? Entonces, Willy, yo te quiero agradecer mucho por esta valiosísima participación, por esta valiosísima conversación que hemos tenido juntos. Vamos a mejorar, vamos a trabajar juntos para lograr que sea más fácil, que sea más aceptable, que sea más amigable para, para todos aquellos, para todas aquellas personas
que lleguen a estar, a tener este diagnóstico. A final de cuentas, como tú dices, estamos en una sociedad autista. Nos estamos autoimponiendo este diagnóstico a nosotros mismos, pero hay personas que realmente lo son y no nos hemos dado cuenta. Y debemos apoyarnos para que esta transición a este entendimiento sea benéfico, ¿sí? Lo adoptemos de una manera ontológica para entender esta parte y poder ser mejores, ¿no? A final de cuentas, es para eso, y tratamos de hacer una sociedad mejor. Willy, ¿algunas últimas palabras? No, muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí, lo que tú dices es conocernos, es poder comprender y poder tener una mejor sociedad y poder estar todos bien, o sea, sin llegar a señalamientos ni discriminación, sino que más bien nos comprendamos. Que como lo decías tú y me gustó lo que te dijiste, no conozco, entonces enséñame. Eso es lo que tienen que decir, no preguntarnos. Había como un meme sí, en Facebook, en de que no nos digan, no, es que no pareces autista, es que no sé qué. En vez de juzgarnos, enseñarnos, más bien y preguntarnos, mira, es que no conozco el tema, explícame. Ven que yo quiero conocer. Es más bien eso a empezar a señalarlos, porque pues, que eso me ha pasado. Me dicen, no, es que no eres autista, entonces yo a qué me tengo que parecer. Yo que tengo que parecerme. Entonces, sí, es más bien que todos nos conozcamos, que todos nos sepamos y empezamos a comprender y tener una convivencia sana entre todos, poder vivir en una sociedad bonita. O sea, es eso. Como lo decía, no solamente autismo, sino las neurodivergencias y las diferentes condiciones que existen. Claro. Entonces, ese tipo de cosas debemos no de señalar y de juzgar, sino de más bien de comprendernos y entendernos entre todos. Sí, cuando Willy dice que yo le dije, yo desconozco, tengo ignorancia, eh, enséñame, guíame, creo que no se vio, eso fue al principio, antes de la grabación. Y de eso se trata este episodio, que Él nos guíe, que nos enseñe. Y en la primera parte de la entrevista hemos aprendido mucho de un talentosísimo personaje, iba a decir persona, de una persona talentosísima que ha superado, aún sin entender en cierta parte de su vida, estas condiciones y no lo detuvieron. Él es muy valiente porque tomó la decisión de querer saber y aprendió de sí mismo. Se supera a sí mismo. Podemos hacerlo. Willy Delgado es un ejemplo de lo que es una persona normal, porque su condición, su diagnóstico, su autismo, no lo hace ser ni más ni menos. Desde antes, él ya había superado sus propias expectativas, se arriesgó, cambió de carrera, enfrentó seguramente a sus papás, enfrentó a sus familiares, enfrentó incluso probablemente cuando dicen, bueno, pues si no, pues cámbiate de carrera. Este es un desgano para decirle, pero a final de cuentas demostró que este cambio es bueno. Y todo esto, él bien pudiera hacerlo con y sin autismo. No es lo importante el autismo, lo importante aquí es Willy Delgado. Señoras y señores, agradecemos a Willy Delgado su valiosísima aportación y quisiéramos verlo más adelante, pero podemos seguirlo en sus diferentes redes sociales, en todas sus actividades, en las diferentes ferias de libros en las que él participa, podemos leerlo y podemos disfrutar de todo su talento, de todo su talento que él brinda al mundo. Pueden buscarlo en internet. Yo hice un pequeño ejercicio, busqué el libro que nos comentó, el que escribió, lo googleé un poco, o sea, y hay información de él. Pueden seguirlo y Willy, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Sí, pueden buscarme en Facebook, en Willy Delgado, en Instagram, en Ciencia Literaria,
creo que en TikTok también está Willy Delgado. Willy Delgado en Facebook y en las redes sociales. Y en YouTube estamos en Los Amigos de Carlitos. Carlitos es un personaje que después hablaremos de él, pero ya no. Es un personaje que cree, es un títere para poder motivar a la lectura, lo que me gusta, y también hablar un poco de todas las condiciones y todo ese tipo de cosas, porque para pues a los niños en ese sentido ya podemos llegar de mejor. Entonces, pueden buscarme en Los Amigos de Carlitos, vamos a tener nuevo contenido este año y muchísimas gracias de nuevo, Julio, por esta invitación. Muy agradable estar aquí contigo, como tú dijiste, chévere, chévere estar aquí. Entonces, es muy agradable. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, pues nos despedimos, les queremos agradecer que este sea su canal próximo a ser favorito dislógico. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana y adiós.